Buenas tardes a todos, soy Isabela Celeiro, soy residente de Medicina Interna del Hospital Universitario de A Coruña y vengo a exponer este caso que también he visto durante la rotación externa en el Hospital San Cecilio de Granada. Uy, no s- el protagonista de este caso es un varón de 34 años que entre sus antecedentes personales destaca que es fumador activo de casi una cajetilla de cigarrillos al día y además presenta un consumo de alcohol de riesgo en fines de semana. Fue diagnosticado de lupus eritematoso sistémico en 2016 con una afectación predominantemente cutánea y articular y presenta anticoagulante lúpico positivo sin criterios de SAF. No está antiagregado, dado que el paciente suspendió el tratamiento de motu propio por intolerancias digestivas. En cuanto al tratamiento domiciliario, está con prednisona 10 miligramos, hidroxicloroquina 200 miligramos y belimumab 200 miligramos. El paciente consulta por un cuadro clínico de deterioro del estado general de unas 3-4 semanas de evolución, presentando astenia intensa, hiporexia y pérdida de hasta 6 kilogramos de peso. Presenta en las últimas semanas además febrícula con algún episodio termometrado de fiebre, así como artralgias de ritmo inflamatorio y aftas orales. Niega ningún tipo de clínica neurológica, ni cefalea, ni debilidad, ni parestesias, ni otra sintomatología. Y el paciente sí que nos dice que está pasando por un momento complicado, tanto a nivel personal como profesional, que ha motivado un aumento en el consumo de alcohol y tabaco, así como el abandono del tratamiento desde hacía unos 3 meses, y niega de forma taxativa el consumo de otras drogas. En cuanto a la exploración, el paciente cuando lo vemos está estable hemodinámicamente y sin ningún tipo de focalidad neurológica, pero sí que nos llama la atención que en extremidades inferiores presenta petequias tanto en el dorso de los pies como en el tercio inferior, sin contarnos ningún tipo de antecedente traumático ni otra causa. En las pruebas complementarias, el tórax es normal, el electrocardiograma es normal, pero analíticamente sí que vemos una anemización de aproximadamente unos 3 puntos respecto a analíticas previas, que es una anemia normocítica normocrómica, así como una trombopenia grave que no presentaba previamente. No hay alteración de la coagulación y cuando estudiamos esta anemia no vemos déficits vitamínicos, pero sí aparecen datos llamativos de hemólisis. Además presenta un frotis de sangre periférica sin agregados plaquetarios y sin esquistocitos y aparece un leve deterioro de función renal con 1,5 gramos de proteinuria y un sedimento inactivo. Y con esto parece que el paciente presenta un brote hematológico de lupus con anemia y con anemia hemolítica y trombopenia grave. Cuando esto sucede en un paciente en lupus, saltan varias alarmas. Una de ellas es que se trate de un síndrome de Evans, que se denomina así a la simultaneidad de una anemia hemolítica y una trombopenia también inmunomediada, o a la posibilidad de una microangiopatía trombótica, diferenciando dos escenarios como son la PTT y el síndrome antifosfolípido. En este caso, el hecho de que no hubiese quistos en el frotis de sangre periférica y que el CUMS fuese positivo, hacen que la principal sospecha diagnóstica sea un síndrome de BAMS secundario al lupus. Así se inicia el tratamiento con metaxona 40 miligramos ligeramente, persiste una trombopenia grave y datos de hemólisis. En este caso, nos paramos a pensar si realmente estamos ante un síndrome de Evans, donde los corticoides no están siendo suficientes para el tratamiento de este paciente, o bien estamos ante otra entidad. Y al repetir el estudio analítico, además de lo que ya sabíamos, que persistía la anemia y la trombopenia y los datos de hemólisis, nos encontramos con un 4% de esquistocitos en el frotis y un CUMS que ahora es negativo. Y esto nos hace saltar la alarma de que probablemente se trate de una microangiopatía trombótica. Cuando abordamos la microangiopatía trombótica, existen diferentes escenarios clínicos y os traigo este esquema de las guías Glossen de nefritis lúpica de 2023 que son muy ilustrativas y resaltan pues, lo que tenemos que tener en cuenta al abordar a estos pacientes. Por una parte, todos los algoritmos, no solo este de microangiopatía trombótica, están orientados a descartar una PTT, dado que el inicio precoz del tratamiento es una urgencia y repercute directamente en el pronóstico de nuestros pacientes. Y además, en este caso, tenemos que considerar también la presencia de anticuerpos fosfolípidos que puedan orientarnos a una MAT asociada a síndrome fosfolípido, que no es el caso. Y por otra parte, también descartar otras causas de MAT, como la MAT mediada por complemento u otras MAT secundarias.
se han elaborado debido a esta necesidad del diagnóstico urgente de los pacientes e inicio precoz de tratamiento diferentes scores de predicción clínica de deficiencia de Adams-13. El más utilizado a día de hoy es el Plasmic Score, que como podéis ver aquí tiene una alta sensibilidad y consta de 7 ítems. Y cuando tenemos más de 5 ítems, podemos predecir con una alta sensibilidad que el paciente pueda tener una deficiencia grave de Adams-13. ¿Y tiene nuestro paciente una púrpura trombótica trombocitopénica? Pues es cierto que presenta una anemia hemolítica microangiopática, tiene una trombopenia grave que impresiona que de consumo, además nos contaba fiebre y en el Plasmic Score tenemos los 7 ítems presentes. Y lo cierto es que cuando determinamos la actividad de Adams-13 es de 4,7%, por lo que parece que estamos ante una PTT. En esta situación se comenta con hematología y se inicia un recambio plasmático urgente, siendo necesarias 6 sesiones diarias a 1,5 volemias y posteriormente otras 2 sesiones adicionales. Además, se mantienen los corticoides de forma intravenosa y se completa el tratamiento con 4 dosis semanales de rituximab. La evolución clínica del paciente es muy favorable, alcanzando criterios de respuesta clínica de forma precoz con normalización del recuento plaquetario y una normalización de las cifras de LDH, y a los 30 días también vemos que ha recuperado a niveles de seguridad Adams-13, que en este caso eran de 30% y además se mantienen en el seguimiento. Esta es una línea temporal que manifiesta la historia del paciente desde el diagnóstico de lupus hasta ese abandono, como veis, del belimumab y posteriormente el diagnóstico de la PTT. Una vez que se inicia el recambio plasmático junto con corticoides y rituximab, los niveles de Adams-13 persisten elevados y en niveles de seguridad sin requerir nuevas administraciones de rituximab. Un año más tarde de haber debutado con la PTT, el paciente se mantiene estable, se siguen constatando estos niveles de seguridad de Adams-13 y teniendo en cuenta también la posible relación causa-efecto de haber suspendido el belimumab, se decide, de acuerdo con hematología y por supuesto con el paciente, reiniciar el belimumab. Y el paciente a día de hoy se encuentra bien, sin evidencia de recaídas clínicas y estable. Y por último, para llevar a casa, pues resaltar que tanto la PTT como otras manifestaciones hematológicas del lupus siguen siendo un reto diagnóstico, en parte por la superposición de manifestaciones que podemos ver en estos casos que motivan un retraso en el diagnóstico, que hay que mantener un alto índice de sospecha clínica de PTT en aquellos casos donde veamos hemólisis y o trombopenia refractaria, y también tener en cuenta que la afectación de órgano diana típica de la tríada o de la pentada clásica de la PTT puede no estar presente. Como claves para la identificación precoz, que ya vemos que va a tener un impacto directo en el pronóstico del paciente, hay que tener en cuenta que cuando hay sospecha de una microangiopatía trombótica es necesario realizar frotis a diario en sangre periférica, dado que los esquistocitos pueden no estar presentes en el momento inicial, y también como herramientas muy útiles pues los scores de predicción clínica de deficiencia grave de Adams-13 como el Plasmic Score, que nos permite adelantarnos al resultado de la actividad de Adams-13 en la analítica y poder iniciar el tratamiento de forma precoz. Y en cuanto al manejo terapéutico, el pilar fundamental en la PTT sigue siendo el recambio plasmático urgente. De forma más reciente tenemos el uso de este nanobody, que es el caplacizumab, que es un anticuerpo que está dirigido frente al dominio A del factor de von Willebrand y evita la formación de estos trombos plaquetarios, con con efecto secundario más frecuente de los eventos hemorrágicos. Y por último, resaltar el papel clave del rituximab tanto en la fase aguda de tratamiento de la PTT como en la prevención de recaídas cuando tenemos niveles de Adams-13 menores al 20%. Y esto sería todo. Pues muchas gracias, Sabela. La verdad que el manejo del paciente, bien, yo lo que me tenías asustado con lo de un caso dramático de lupus, digo, a ver cómo va a acabar el caso. Pero, pero nada, he visto que el paciente evolucionó bien, ya no sé si ese paciente luego dejó de fumar y dejó de beber No, y, sí, y- parece que mantiene más la adherencia al tratamiento, pero sigue fumando y y consumiendo alcohol. es un caballo de batalla que cuesta muchas veces con los pacientes, a pesar del susto que ha debido de llevarse. Pues nada, muchas gracias. El manejo muy bien y la presentación también. Muchas gracias. Sí, yo quería comentarte una Ujú. cosa por mi parte, Sí, ya que es un lupus. Eh,
¿usasteis dexametasona inicialmente, que bueno, no es un fármaco que suele usarse como pulsos para, pero tampoco creo que tenga mucha trascendencia al final? Pero lo que parece más importante, si el paciente tiene test de Kuhns y tiene esquistocitos por encima de la cifra que se considera patológica del 1%, un poquito más, y es un lupus, que parece que no hay la menor duda. ¿Por Ujú. qué no empezáis? Y es un lupus de mala evolución. ¿Por qué no empezasteis directamente con el rituximab y el pulso de 6-metil y ver qué sucede? ¿Por qué no lo manejasteis como un lupus? Eh, Habitualmente con una complicación grave. bueno, en este caso sí se inició tratamiento con desametaxona. Y la verdad es que lo previsible, el siguiente paso sería administrar rituximab, pero en ese caso es cuando nos damos cuenta que en el frotis de sangre periférica repetido de forma sistemática en estos días aumentan los esquistocitos y la nueva determinación de Coombs es negativa, que hace un poco que nos frenemos, pues, o sea, no es que no se ponga rituximab o no se asocie en ese momento, sino que se diagnostica antes la PTT y consecuentemente pues se inicia el recambio plasmático y ya las 4 dosis según las guías de la ISTH de rituximab semanales. Ok, muy bien. O sea que el test de Coombs luego no se confirmó. El test de Coombs fue positivo al principio, que hay un porcentaje muy bajo de microangiopatías trombóticas que incluso pueden tenerlo e incluso algún caso descrito en la bibliografía de solapamiento de varias entidades, que en el lupus es poco Sí, frecuente, sí. pero sí que es algo que a veces se ve en otras patologías como el VIH, por ejemplo. Es que esa era la pregunta un poco, que podían presentarse ambas cosas en el lupus Podría y ser. que seguro que en la literatura está descrito casos Sí. de simultaneidad o de No tanto. coincidencia de ambas cosas. Habrá anécdotas, imagino, lógicamente. Sí, exactamente. Hay algún caso descrito de solapamiento de ambas entidades, también alguno en síndrome de Sjögren, pero sí que dentro de lo rara que es la patología, en VIH parece un poco más frecuente el solapamiento de las mismas. Ujú. Vale, muy bien.